Estamos justo aquí debajo de la torre de los francotiradores, Sniper Tower. Está bastante reventado, pero mirad qué pedazo de impactos. Llaveros de balas, ¿sabes? Este puente es sin duda lo más característico, es el símbolo de la ciudad de Mostar, pero en el 93 lo derrumbaron, los croatas lo tiraron abajo. Esto era un parque normal que fue convertido durante la guerra en un cementerio improvisado. Bandera de España donde pone "la muerte no es el final del camino, con nosotros". ¿Qué pasa, diligentes? Nos encontramos en Mostar, una ciudad donde los españoles son bastante queridos y recordados como héroes. Tan es así que incluso tienen una plaza a su nombre, la Plaza de España, que es donde me encuentro ahora mismo. En el vídeo de hoy vamos a recorrer la ciudad de Mostar y vamos a hablar acerca de la guerra que se libró aquí en esta ciudad. Si quieres saber por qué los españoles son aquí tan recordados, quédate a ver este vídeo. Vamos a ello, diligentes. Estamos en Mostar, diligentes. Mirad esta ciudad metida entre las montañas. Está totalmente rodeado. Estamos bajando por este caminito, vamos al centro de la ciudad y empezamos con las diligencias. La gente muy de chill en esta callecita, tomándose su cafecito, desayunando. Trago. Może deset kafli? Kifla. Žao mi je nestalo. No. Kifla. Krompirača. U redu. Hvala. Ya tenemos algo para comer, para salir del paso. El flow este es muy típico de aquí. Lleva como quesito por dentro. Está rico. Los tapones ecológicos han llegado a los Balcanes, macho. Y ellos se libran de la Agenda 2030. Como no, el purek. Antes de la guerra, Mostar era una ciudad históricamente mixta, donde bosníacos, croatas y serbios convivían pacíficamente. En 1992, con la ofensiva serbia en la región para mantenerla dentro de Yugoslavia, bosníacos y croatas formaron una alianza con la que lograron expulsar a las fuerzas serbias de Mostar y sus alrededores. Mientras los serbios y croatas combatían en la Krajina por el control de varios territorios, en secreto, Slobodan Milošević y Franjo Tuđman estaban negociando el reparto de Bosnia, planeando dividir el país en dos grandes zonas de influencia y dejando a los bosníacos reducidos a un pequeño enclave central. Los croatas, por su parte, buscaban establecer un territorio autónomo en Bosnia, conocido como Herceg Bosnia, en el que Mostar tenía una importancia estratégica crucial. En 1993, la alianza colapsó, dando lugar a una brutal guerra en la región. Tenemos aquí delante un edificio en ruinas que han dejado, pues un poco como en Belgrado con los edificios que fueron bombardeados por la OTAN y que siguen ahí para homenajear o como para decir, hey, esto ha sucedido. Pues aquí está lo mismo y mirad aquí, hay una figura columpiándose en el edificio totalmente destruido, es bastante barbaridad. Y ahí al fondo, que nos vamos a acercar ahora, tenemos el edificio de los francotiradores. Desde ese edificio las fuerzas croatas disparaban porque tenían aquí un punto de visión perfecto, llena de graffiti, bastante chulo, y lo que sí que podemos ver, que es una absoluta barbaridad, es como hay impactos de bala alrededor de todo el edificio. Qué absoluta locura. Está bastante reventado, pero mirad qué pedazo de impactos. Wow. Este edificio evidentemente está cerrado, aquí no se puede entrar, ni ganas tengo. Me ha prohibido pasar. Imagino que pondrá eso, y riesgo de pues meterte un piñazo, quedarte ahí en el sitio.
Ahí enfrente otro edificio totalmente destruido. Esto ya parece la calle turística donde te compras un imán. Bufandas del equipo de aquí, el Vélez Mostar. Camiseta de Palestina. Se ha comprado un imán de estos, ¿no? A un pavete. Ni tan mal. Esto está bonito. Estrago. Lala. Navideña. El aceite de oliva de Mostar. 5 pavos. Hello. Mirad, de monedas de Yugoslavia. Coffee. This is coffee for this pepper. Oh, okay. This is real? Yes, Bill, I'll send you promotion. Ajá. Wow. Llaveros de balas, ¿sabes? Esto sí que me gusta más. Mira todos los pines que hay, tanto comunistas como de Yugoslavia. Sí, Yugoslavia. Bosnia, Croacia. Wow. Yugoslavia, Tampiera. Wow, me tienta. This is Bosnia. Ya. Stick. Mirad, estos son The small ones. sellos de la Alemania nazi incluso. El pintor austriaco. Una barbaridad. Estoy pillando una pegatinita para pillarle algo de la armilla. Buah, tenía ahí cositas potentes que parecían reales, pero me está pidiendo 20 y 30 euros. A ver, se pagarían a gusto, pero no. Tampoco estoy yo convencido que eso sea real, pero joder, no. Me tienta tirar para atrás y decirle, mira, te pillo todo. Seguro que eso en un mercado menos turístico se puede conseguir por menos precio. Así que nos mantenemos al margen y ya veremos, pero joder. He pillado nada, pues una pegatinita de la armilla, que era pues las fuerzas armadas bosniacas. Mirad que tenemos aquí diligentes. Este puente es sin duda lo más característico, es el símbolo de la ciudad de Mostar. Es de la época otomana, pero en el 93, cuando estaba el conflicto aquí con los croatas, lo derrumbaron. Los croatas lo tiraron abajo, lo bombardearon. Os voy a poner un vídeo en el que podéis ver cómo es destruido. Avisaron a los croatas de que por favor que no lo destruyeran, que es un símbolo de la ciudad, que tiene mucho significado, ya no solo porque era un puente que conectaba las dos partes de la ciudad, sino también simbólico y pues, joder, lo antiguo que era. Fue construido de nuevo, creo que fue inaugurado en el 2004-2005 y aquí hay un chico que se va a lanzar. Esto es una tradición y es muy típico hacerlo. Mirad todas las cafeterías que hay ahí alrededor, macho. Qué bonito, tío. ¿El jamón se va a lanzar o qué, tío? Se lo está pensando demasiado. ¿Te tiras o no te tiras, colega? Bueno, justo me estaba pirando y le ha preguntado a uno que se iba a saltar y dice que está ahí esperando a que le den dinero, que si le dan 20 pavos que se tira, pero mira, macho, Teresa, un pedazo de cabrón. El ejército español llegó a Bosnia en 1992 como parte de la misión de las Naciones Unidas UNPROFOR para intentar estabilizar una región devastada por la guerra. Su actuación se centró en la zona suroeste del país, especialmente en Mostar y sus alrededores, donde enfrentaron retos humanitarios y de seguridad extremadamente complicados. Uno de los principales objetivos del contingente español fue garantizar la llegada de ayuda humanitaria a las poblaciones atrapadas en la guerra. Con frecuencia, esto significaba atravesar carreteras bajo fuego cruzado y enfrentarse a una tensión constante entre las facciones enfrentadas. Tras el fin de la guerra de Bosnia en 1995, el ejército español continuó su labor como parte de las misiones de la OTAN, enfocándose en estabilizar y reconstruir el país. Supervisaron la retirada de tropas y armas, realizaron tareas de desminado y participaron en la reconstrucción de infraestructuras esenciales como puentes, carreteras y hospitales. También ofrecieron asistencia humanitaria, facilitando el retorno de desplazados y apoyando la recuperación social. Hoy en día, muchos bosnios recuerdan al ejército español con gratitud por su compromiso y humanidad en medio de un escenario tan desolador.
Por ello, en el año 2000 se inauguró la Plaza de España en Mostar, en homenaje a los soldados españoles que fallecieron durante su misión en Bosnia. Aquí podemos ver una placa conmemorativa con los nombres de todos los españoles que fallecieron aquí del 93 al 94 que duró el conflicto, pero luego hay del 96 hasta el 2008, incluso alguno. 23 personas murieron aquí. Pone ciudad de Ceuta, Baleares. Como no, tenemos flores. Siembra María en tu corazón. 2 piedras que sujetan esta bandera de España donde pone la muerte no es el final del camino, con nosotros. Así que ya sabéis ahora por qué hay tan buen recuerdo de los españoles aquí en Mostar. Con el buen día que estaba haciendo, se ha nublado de repente, ya empieza a correr un poco el aire y me tengo que poner la chaqueta, tío. La verdad que un poco... ¿Qué cojones? ¡Hostia! ¿Estáis viendo eso? ¡Guau, guau, guau! Pero mira qué socavones. ¡Guau! Vaya diligencia, cómo disparaban desde aquí. ¡Hostia! ¡Hostia, qué sorpresa, la verdad! Esto es aquí como una cafetería y el edificio por fuera está totalmente reventado de disparos y así lo dejan, ¿eh? ¡Hostia, qué loco! Hostias, es que menuda diligencia, que estoy aquí, me he metido, bueno, esto no es nada turístico, son bloques de viviendas normales, pero es que veo los edificios, tendré que hacerle ahí bastante zoom, pero mirad, al lado de esa terraza los socavones que hay, no me jodas, eso es de disparos, 100%. Dios, cómo se subían aquí los ratones, no sé de qué bando, pero wow, se subían aquí a disparar, y claro, recibían disparos de vuelta, Dios, qué loco. El conflicto en Mostar comenzó a cambiar con la firma del Acuerdo de Washington en marzo de 1994. Este pacto, negociado bajo la presión de Estados Unidos y la comunidad internacional, marcó el fin de los enfrentamientos entre croatas y bosniacos, quienes decidieron unir fuerzas tras años de enfrentamientos fratricidas. El acuerdo no solo puso fin a la lucha abierta entre ambas comunidades, sino que también creó la Federación de Bosnia y Herzegovina, uniendo los territorios bajo su control contra un enemigo común: las fuerzas serbias. Los serbios de Bosnia, que habían controlado extensas zonas del país al inicio de la guerra, comenzaron a perder terreno debido a las contraofensivas croato-bosnias y la presión militar de las fuerzas internacionales. Mientras Mostar intentaba encontrar su camino hacia la paz, el resto de Bosnia aún sufría los horrores del conflicto. El episodio más oscuro de la guerra estaba por llegar, un evento que sacudiría al mundo y dejaría una herida imborrable en la memoria de los bosnios. Mira qué guapo que tienes aquí tu bloque de viviendas y justo abajo el río con los patitos. Pero vamos, a 2 pasos. No me digáis que no es bonito esto. Este cementerio se encuentra un poco a las afueras de lo que es el centro histórico. Esto era un parque normal que fue convertido durante la guerra en un cementerio improvisado, porque la ciudad, al estar bajo asedio, pues no podían ser enterrados en un cementerio normal. Como vemos, hay gente que murió en el 92, justo en la guerra, justo en los años del conflicto. No son solamente tumbas de musulmanes, porque también podemos ver ahí una cruz, pero que también hay católicos croatas aquí dentro y están ambos aquí enterrados, algo muy curioso para que veáis a dónde llegó esta guerra, que tenían que ser enterrados en parques públicos. Muy loco, muy loco. Bueno, diligentes, pues estamos ya en la estación, termina este día en Mostar. Lo he disfrutado mucho, espero que vosotros también. Este viaje sigue, queda ya muy poco para el final y para que veáis el desenlace, porque ya van varios vídeos y todos se van uniendo y va cogiendo más sentido la historia. Entonces, os espero en el siguiente vídeo. Suscríbete si no estás suscrito, dale like, déjale un comentario, haz cositas. Venga, diligentes, nos vemos.